Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a desarmar un tema que, literal, es la columna vertebral de cualquier gran obra: la estimación de costos en la construcción. Al meternos de lleno en esto, rápidamente nos damos cuenta de que armar un presupuesto no es solo lanzar números al aire y cruzar los dedos, para nada. Es, de hecho, el acto supremo de equilibrio estratégico. Es ese arte tan complejo de saber exactamente cuándo necesitamos movernos con velocidad y cuándo necesitamos un nivel de detalle técnico absolutamente riguroso. Y para entender lo que realmente está en juego aquí, miremos las dos caras de esta moneda. Calcular mal estas cifras es, sin duda alguna, la ruta más rápida para destruir la viabilidad de un proyecto. O sea, piénsenlo así: si subestimamos los costos simplemente para que el proyecto luzca atractivo, vamos directo hacia una falta de fondos, la obra se paraliza y al final el proyecto quiebra. Pero en el otro extremo, si sobreestimamos los precios para ir a la segura, la propuesta va a quedar tan inflada que se pierde toda la competitividad en el mercado. Básicamente, estamos caminando sobre una cuerda floja. Bueno, este es el mapa de ruta que seguiremos hoy para entender todo el ciclo. Arrancamos con el desafío de la estimación, luego pasamos a la velocidad de la estimación paramétrica, la precisión de los precios unitarios, la organización con la estructura EDT, cómo manejar el riesgo con el método PERT y cerramos con la integración final. Pasemos a la primera sección: el desafío de la estimación y por qué define si un proyecto vive o muere. Toda gran maravilla de la ingeniería tiene que superar primero el enorme obstáculo de existir en el papel antes de pasar al mundo real. Y eso nos lleva al núcleo de todo este asunto: el plan de producción. Esto es, en palabras sencillas, la lista completa de obras que una empresa planea ejecutar en el año. El detalle es que, sin estimaciones de costos realmente precisas y bien fundamentadas, este plan anual se vuelve un castillo de naipes. Si no hay una base técnica sólida, no estamos ante una guía estratégica. Estamos ante una invitación al desastre, asegurando desviaciones millonarias o que las obras sean totalmente inviables. Vamos a la sección 2, la estimación paramétrica, donde la velocidad lo es todo. Imaginemos por un momento que estamos en la etapa más inicial de una gran idea. Apenas estamos evaluando perfiles, obvio no hay expedientes técnicos terminados, pero la gerencia necesita una cifra urgente para saber si el proyecto recibe luz verde o no. Cuando hablamos de desarrollos a gran escala, necesitamos números macro antes de dibujar la primera ventana. Y ahí es donde entra al rescate la estimación paramétrica. Lo que hace es tomar datos históricos de proyectos similares que ya se construyeron con éxito. Por ejemplo, cuánto costó el metro cuadrado de construcción o el kilómetro de pavimento. Y con eso nos da un panorama financiero casi inmediato y súper útil. Y toda esta magia ocurre gracias a una ecuación fundamental y bastante elegante. El costo total estimado es igual a ese costo unitario histórico multiplicado por la cantidad total que proyectamos construir. Claro, a veces hay que sumarle factores de ajuste por la inflación o la zona geográfica, pero no nos equivoquemos: su mayor fortaleza no es darnos el precio hasta el último centavo. Su superpoder es una velocidad inigualable para darle a los directivos una base sólida al instante. Entramos a la sección 3, los precios unitarios. Aquí es donde cambiamos velocidad por precisión y detalle absoluto. Llega ese momento donde las grandes ideas por fin se convierten en planos oficiales, el expediente técnico se cierra y ahora sí necesitamos una precisión milimétrica. Resulta fascinante ver cómo se desmenuza el ADN de un costo. Cada actividad individual, digamos vaciar concreto, tiene su propio precio unitario o UDD, que está armado por materiales, mano de obra, equipos y los gastos generales. Y ojo, calcular esto partida por partida es un trabajo titánico que requiere bases de datos históricas gigantescas, usando sistemas de entidades como Capeco o plataformas supermodernas como S10 y modelos BIM 5D. Son herramientas indispensables porque, seamos sinceros, el precio del acero o del cemento cambia todos los días. Avanzamos a la sección 4, la estructura EDT y la necesidad de una organización jerárquica. Entonces, lógicamente surge la gran pregunta gerencial: ¿cómo podemos controlar un presupuesto que tiene miles y miles de insumos sin volvernos locos en un mar de hojas de cálculo? Una obra gigante simplemente colapsaría sin un orden impecable. La respuesta a este caos de datos se llama estructura de desglose del trabajo, o la famosa EDT. Es literalmente la columna vertebral que permite que el ingeniero que está en el barro, el contador en su oficina y el gerente general hablen exactamente el mismo idioma, metiendo cada costo en una arquitectura jerárquica súper estandarizada.
Y construir esta estructura es un proceso que va paso a pasito. Empezamos bien arriba con el objetivo macroanual del plan de producción. De ahí bajamos a los proyectos específicos. Luego, esos proyectos se dividen en especialidades, como estructuras o instalaciones. Cada especialidad se rompe en actividades concretas y al final llegamos al fondo del asunto, los insumos mínimos o UDB que acabamos de ver. La genialidad de desglosar los costos de esta forma es que cada centavo tiene un responsable con nombre y apellido, haciendo que monitorar el presupuesto sea un proceso súper transparente y fácil de auditar. Sección 5. El método PERT. O en otras palabras, cómo gestionar el riesgo cuando las cosas salen mal. Porque, por más perfecta que sea nuestra organización interna, los eventos del mundo real son impredecibles y pueden hacer pedazos cualquier plan. De un lado tenemos ese escenario color de rosa, el costo optimista. Nos dan descuentos inesperados, el equipo trabaja perfecto y no llueve ni un solo día. Pero en el otro extremo está la pesadilla absoluta, el costo pesimista, donde nos golpea el mal clima, se rompe la cadena de suministro o la inflación se dispara. Si estamos calculando una obra que va a durar años, confiar ciegamente en un solo numerito promedio es tirarse al vacío sin paracaídas. Por eso es vital implementar esta estimación de 3 puntos. Y la solución técnica a este problema es la potente fórmula del método PERT. Básicamente, sumamos el escenario optimista y el pesimista, pero le damos un peso cuádruple al costo más probable, y luego dividimos todo entre 6. Y lo realmente increíble de esto no es solo que nos da un promedio estadístico súper sólido, sino que al analizar qué tanto varían estos extremos, la gerencia puede calcular de manera matemática un colchón de contingencia. Ese colchón de emergencia es, la gran mayoría de las veces, lo único que separa a un proyecto que se termina a tiempo de uno que queda abandonado por falta de plata. Llegamos a la última sección, la número 6, integrando el plan final. Y al ver este cuadro, lo más importante que nos llevamos es entender que estas metodologías no están peleadas entre sí, son un equipo, una secuencia estratégica. Cualquier gran idea arranca usando la técnica paramétrica para tener un número rápido. Conforme el diseño va tomando forma, le metemos el acelerador a la precisión usando los precios unitarios. Después, ponemos todo en orden usando la estructura EDT. Y para cerrar con broche de oro, blindamos todo el trabajo aplicando el método PERT para que ningún imprevisto nos tumbe el proyecto. Y para anclar todos estos conceptos, vale la pena reflexionar un segundo sobre esta frase sacada de nuestro material base. En la estimación de costos, la única certeza es la incertidumbre. Es una afirmación súper profunda, ¿verdad? Nos recuerda que el verdadero sentido de dominar todas estas herramientas, de hacer las ecuaciones y armar las bases de datos, no es para tener una bola de cristal mágica. Su verdadera función es prepararnos como profesionales para gestionar de forma robusta todo eso que no conocemos. Así que cerramos este análisis dejando una pregunta en el aire para la reflexión. ¿Qué tan preparado está el próximo gran proyecto para lo inesperado? Si logramos incorporar todos estos marcos de trabajo, desde esa rapidez estadística hasta la mitigación técnica de los riesgos, podemos garantizar que el plan no solo se vea bonito en el papel, sino que sea un éxito rotundo en el mundo real. Esperamos que este análisis les haya aportado muchísimo valor. Nos vemos en la próxima exploración a fondo.